todo eso multiplicado por Z menos Z sub 0. Entonces, estamos en el acápite de temperatura constante, entonces esta temperatura de acá siempre va a ser constante, ¿no? Y en el lado izquierdo tenemos las diferentes variables con su descripción, sus unidades y nada más. Entonces, esta es la ecuacióncita. Vamos a hacer un ejercicio bastante cortito en el cual vamos a aplicar esa ecuación. Lo que nos dice es de que tenemos una cámara. Esta cámara ha sido llenada con un fluido incompresible en reposo y con un peso específico relativo igual a 1.5. El primer inciso nos pide que determinemos la presión a una profundidad de 15 metros y en el inciso B lo que está pasando es de que este fluido ha sido reemplazado por un gas y este gas es del tipo compresible y va a estar en reposo. Nos dice que este gas, que es acá en la parte inferior, está a una temperatura constante y nos piden ahora que determinemos cuál es la presión a una profundidad de 15 metros de profundidad. Entonces, en ambos ejercicios pueden ver de que estos tanques están cerrados completamente, entonces no sabemos si este émbolo está ejerciendo una presión, que es la presión inicial P sub 0. No nos dan el dato de P sub 0, entonces, por lo tanto, tanto para el inciso A como para el inciso B, los resultados van a ser expresados en función de P sub 0. Entonces, en este caso, para el inciso A nos está diciendo que es un fluido incompresible. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer uso de la ecuación general que hemos desarrollado al inicio de este capítulo, que nos dice que la presión va a ser igual al negativo del peso específico del fluido multiplicado por su profundidad, donde queremos determinar la presión, más una presión inicial P sub 0. Entonces, en este caso, lo que tenemos es el peso específico del fluido, que es, en este caso, creo que aquí hay un error. Debería aquí estar multiplicado por lo que es la gravedad específica, ¿no? Que es 1.5. Debería ser 9.810 multiplicado por 1.5, multiplicado por la profundidad donde queremos determinar la presión, que es el punto A, y ese punto A está a una profundidad de menos 15 metros, más la presión inicial, ¿no? Entonces, con estos valores que están acá, lo que tenemos es de que la presión va a ser igual a 220.725 más la presión inicial P sub 0, y esa presión inicial P sub 0 no nos dan como dato en el ejercicio, entonces por eso lo dejamos en ese resultado en función de P sub 0. Para el segundo inciso, lo que tenemos ahora es un gas. Este gas es comprensible, está en reposo, entonces hacemos uso de esta ecuación, ¿no? Nos dice además de que está a una temperatura constante. Entonces, por lo tanto, utilizamos la ecuación que hemos desarrollado en la diapositiva anterior. Entonces, la presión para un gas compresible a temperatura constante es esta de acá, que va a ser igual a una presión inicial multiplicado por E a la G por masa relativa entre R por T, multiplicado por la diferencia de Z menos Z sub 0, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo acá ahora es reemplazar los valores. La gravedad es estándar, es 9.81. La masa relativa es dato, está en la anterior diapositiva, que es 28.97. Sin embargo, eso está expresado en gramos. Entonces, esto tiene que estar expresado en kilogramos y por eso estamos dividiendo entre 1000 para hacer la transformación de gramos a kilogramos. Dividido entre la constante R, que es 8.34, multiplicado por la temperatura. La temperatura tiene que estar expresada en grados Kelvin. Entonces, a estos 20 grados centígrados, lo que hay que hacer es sumar 273.15 para tener kelvins. Esto multiplicado por Z menos Z sub 0, y en este caso, lo que obtenemos es simplemente una diferencia de 0 menos 15. Finalmente, de ahí obtenemos de que la presión es 0.998 veces lo que es la presión inicial. Entonces, estos son solo ejercicios, ejemplos, para que tengan conocimiento cómo se utilizan las ecuaciones para temperatura variable y para temperatura constante. No va a entrar esto en ningún examen, entonces simplemente es para conocimiento de ustedes. Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que son las escalas de presión. Estas escalas de presión son útiles, en especial cuando entremos a lo que es los manómetros. Nos dice que la presión, los valores o magnitudes de las presiones se va a expresar con respecto a ciertos niveles de referencia. Entonces, estos niveles de referencia son puntos o son datums que son muy comunes, que son fáciles de calcular. Y generalmente los más comunes que tenemos, estos niveles de referencia más comunes, es el cero absoluto y lo que es la presión atmosférica, que puede ser estándar o local. La presión absoluta
simplemente hace referencia a que es la diferencia entre la lectura de presión en un punto dado cualquiera, es decir, en un punto donde estamos midiendo la presión, y un cero absoluto. En cambio, la presión manométrica es la diferencia entre la lectura de presión, es decir, el punto donde estamos midiendo la presión, y la presión atmosférica. Entonces, para poder entender un poquito mejor, nos hacemos este esquema, donde nos anotamos o graficamos estos niveles de referencia, y estos niveles de referencia más comunes es esto de acá. Tenemos acá en la parte inferior que es el cero absoluto, es decir, cuando existe un vacío completo. Entonces, cuando hay un vacío completo, lo que va a pasar es de que la presión va a ser igual a cero. Luego tenemos otros niveles de referencia, que puede ser la presión atmosférica local o la presión atmosférica estándar, y esta presión atmosférica estándar se la mide a nivel del mar. Entonces, si nosotros medimos una presión cualquiera, en este caso una presión medida que es esta línea celeste, y la comparamos con el cero absoluto, lo que vamos a tener es la presión absoluta, es decir, la diferencia de esta presión que estamos midiendo en cualquier punto menos el cero. Entonces, eso nos representa lo que es la presión absoluta. En cambio, la presión manométrica hace referencia a la diferencia de esa presión que estamos midiendo en un punto cualquiera menos la presión atmosférica local. Cuando hablamos de presión barométrica local, nos está diciendo que es la diferencia de la presión atmosférica local menos el cero absoluto. Entonces, a eso lo vamos a conocer como la presión barométrica local. Cuando existen presiones negativas, generalmente se va a dar cuando hacemos una diferencia entre una presión atmosférica local y la presión que estamos midiendo va a estar por debajo, es decir, va a ser menor a esta presión atmosférica. Entonces, lo que va a pasar es que el resultado va a tener un símbolo negativo un signo negativo, y eso nos va a llevar a pensar que estamos hablando de una presión de succión negativa. Y finalmente también puede haber una presión barométrica negativa, es decir, va a ser una presión que está por debajo de la presión atmosférica local o estándar, y si esa la comparamos con el cero absoluto, nuevamente vamos a tener un signo negativo, y lo que vamos a conocer, ese valor va a ser conocido como la presión barométrica negativa, ¿no? Entonces, estas son las diferentes nombres de presiones según diferentes niveles de referencia, ¿no? Que son los niveles de referencia, que es la presión atmosférica estándar o a nivel del mar, o la presión atmosférica local, o finalmente lo que es el cero absoluto. Y al lado izquierdo de la diapositiva tenemos una descripción o un resumen de los diferentes valores, o mejor dicho, de las diferentes unidades que tiene la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, cuando estemos a nivel del mar, la presión va a ser igual a una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Si lo expresamos en unidades inglesas, lo que vamos a tener es 14.7 libras por pulgada cuadrada. También se la puede expresar según columnas de fluido. En este caso tenemos una columna, una presión de 10.34 metros de columna de agua, o también eso equivale a 760 milímetros de columna de mercurio. En el sistema inglés va a ser 29.92 pulgadas de columna de mercurio, o también puede ser 33.91 pies de columna de agua, ¿no? Entonces, estos son las diferentes unidades de la presión atmosférica a nivel del mar. Antes de empezar lo que es el manómetros, es importante que conozcamos esto de acá, este enunciado, que siempre vamos a tener la misma presión a un mismo nivel, ¿no? Entonces, si sabemos de que la ecuación de la presión para un fluido no comprensible es igual al negativo del peso específico del fluido multiplicado por H. Entonces, si estamos hablando de un mismo fluido, lo que va a pasar es de que este peso específico siempre va a ser lo mismo. Entonces, lo único que va a variar va a ser esta columna, va a ser H. Entonces, no nos interesa la forma del recipiente que tengamos. Lo que va a pasar es de que si siempre tenemos la misma columna, la misma profundidad H, lo que va a pasar es de que la presión va a ser lo mismo. Entonces, podemos ver acá diferentes recipientes. Estos recipientes están conectados a unos manómetros, y todos estos manómetros están marcando la misma presión, ¿no? Su agujita está en la misma posición, y no nos interesa, por ejemplo, que nuestro recipiente sea de esta forma cilíndrica, mientras tenga la misma columna que un recipiente más ancho, o un matraz de esta forma, o esta especie de cono invertido.
todos están con la misma altura. Entonces, al tener la misma altura, lo que está pasando es de que la presión en la base de todos estos recipientes va a ser lo mismo, porque vamos a utilizar la misma ecuación, y en esta ecuación todos los fluidos es lo mismo, es agua, y su profundidad donde estamos midiendo es la misma, ¿no? Entonces, no nos interesa la forma que tenga el recipiente, lo único que nos interesa es de que si está al mismo nivel, lo que va a pasar es de que la presión va a ser igual, ¿no? Y ahí hay otros ejemplos. Si tenemos, por ejemplo, un elemento cilíndrico de un fluido no comprensible, y si queremos determinar las presiones en los laterales, lo que va a pasar es de que este cilindro va a tener la misma sección transversal, va a ser acá circular y va a ser lo mismo acá. Entonces, por lo tanto, si hacemos una sumatoria de fuerzas, y esa sumatoria de fuerzas es simplemente presión multiplicado por su área de aplicación, vamos a tener esta ecuación, y lo que va a pasar es de que el área es lo mismo, la misma, y al final lo que vamos a tener es de que la presión en este punto va a ser igual a este punto porque están a la misma altura, ¿no? Y lo mismo acá, tenemos un recipiente que tiene un lado más ancho, un lado más delgado, podemos hacer uso de la ecuación de presión, y finalmente lo que vamos a tener es que la presión en el punto P va a ser igual a la presión en el punto Q, y la presión en el punto R va a ser igual a la presión en el punto S, porque ambos están al mismo nivel, ¿no? A la misma profundidad. Pasamos ahora a lo que son los manómetros. Los manómetros son equipos, aparatos, que se usan generalmente en fluidos que están expresados en columnas de un fluido para determinar la presión o diferencias de presión, es decir, la diferencia de presión en un punto con otro punto. Y la manometría simplemente es la técnica para medir las presiones, y las ecuaciones para hacer uso de la manometría se las deduce de la ecuación general de la presión en fluidos incompresibles y en reposo. Hay tres tipos de manómetros más empleados. El primer manómetro, que es el más sencillo, se lo conoce simplemente como piezómetro o manómetro en tubo. Va a consistir en un tubo vertical que va a estar abierto en la parte superior. Y a partir de ahora, este enunciado es importante, la presión atmosférica se la va a despreciar, salvo que se indique lo contrario. Entonces, P sub 0, a partir de ahora va a ser igual a 0, salvo que el ejemplo o el ejercicio, es decir, el enunciado de un ejemplo o ejercicio, indique lo contrario. Y esta es la forma que tiene un piezómetro o un manómetro de tubo. Está abierto en la parte superior, ha sido rellenado llenado con un fluido, y hay diferentes profundidades. Por ejemplo, el punto A está a una profundidad H sub 1 desde lo que es la superficie libre del manómetro, y el punto B está a una profundidad H sub 2. Entonces, para hallar la presión en el punto A, simplemente lo que hacemos es uso de lo que es la ecuación de presión para fluidos incompresibles sin reposo, que es esta de acá. Nos dice que la presión en el punto A es igual al negativo del peso específico del fluido multiplicado por H1, es decir, su profundidad, más una presión inicial, y ahora nos está diciendo este enunciado que las presiones P sub 0 se las va a despreciar. Entonces, finalmente lo que tenemos es que la presión en el punto A es igual al peso específico del fluido multiplicado por su profundidad. Y lo mismo para el punto B. El punto B está situado o localizado a una profundidad H sub 2, y por lo tanto su presión en el punto B es igual al peso específico multiplicado por H sub 2. El segundo tipo de manómetro, que es el más utilizado, es el manómetro en tubo, que tiene la forma de una U, y generalmente estos tipos de manómetros pueden ser llenados con uno o dos fluidos. A veces estos manómetros en forma de U van a tener uno de sus extremos que va a estar cerrado, y los fluidos con los que se va a llenar van a tener diferentes densidades. Entonces, lo que va a pasar es de que el fluido con mayor densidad, es decir, con mayor peso específico, va a ir a la parte inferior. Y una condición importante para que puedan ser utilizados estos manómetros en forma de U con dos fluidos es de que estos fluidos tienen que ser inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar uno con el otro. Acá tenemos una figurita donde nos está mostrando un manómetro en tipo U. Acá pueden ver, ¿no?, la forma en U que está tomando. Este manómetro ha sido llenado con dos fluidos, el fluido A en el lado izquierdo, que está de color blanco, y el fluido B, que está en el lado derecho, que tiene un color gris, ¿no? Y pueden ver también de que está abierto en esta parte superior, que está en contacto con la presión atmosférica.
¿No? Entonces hay algunas longitudes, algunas referencias que nos están dando. Por ejemplo, el punto B está situado a una distancia H1 desde lo que es el punto A. También el punto B está a una distancia H2 desde lo que es la parte superior del fluido B. Y el punto B y el punto C están a una misma altura. Entonces, en este caso, lo que nos están pidiendo es que determinemos lo que es la presión en el punto A. Y para hacer el desarrollo de estos ejercicios de manómetros, lo que hay que hacer es trabajar con puntos donde nosotros conozcamos su profundidad. En este caso, sí conocemos la profundidad del punto B o su distancia y la del punto C. Por ejemplo, para el punto B, su presión va a ser igual a una presión inicial, que es la presión del punto A que está ejerciendo hacia ese lado, hacia el lado derecho, más el peso específico del fluido A multiplicado por su columna. En este caso es esta de acá, H1. ¿No? Estamos hallando la presión en este punto B. Entonces, el peso específico del fluido A multiplicado por la columna de fluido que está por encima del punto B, más una presión inicial, y en este caso la presión inicial es la del punto A. Pero también podemos determinar lo que es la presión en el punto C, en este lado, en el brazo derecho. La presión en el punto C va a ser igual a una presión inicial, que es la presión atmosférica, más el peso específico del fluido B multiplicado por su columna de fluido que está por encima del punto C. Y esa columna es justamente esto de acá, H2. Entonces, como hemos dicho en la anterior diapositiva, cuando estemos trabajando con la atmósfera, lo que va a pasar es de que la presión atmosférica va a ser igual a 0, entonces este P sub 0 va a ser igual a 0. Por lo tanto, la presión en el punto C va a ser igual al peso específico del fluido B multiplicado por H2. Ahora, la presión en el punto B va a ser igual a la presión en el punto C. ¿Por qué? Porque ambos están situados a un mismo nivel. Acuérdense, la anterior, hace 2 diapositivas atrás hemos dicho que puntos a un mismo nivel van a tener la misma presión. Pero otra condición es de que están bajo un mismo fluido. Es decir, todo esto de acá está siendo conectado por el mismo fluido. Entonces, al ser el mismo fluido y al estar al mismo nivel, lo que está pasando es de que la presión en el punto B es igual a la presión en el punto C. Si ocurre eso, entonces podemos igualar la presión en B con la presión en C, que es esto de acá. Lado izquierdo tenemos lo que es la presión en el punto B, que es todo esto de acá, la presión en A más el peso específico del fluido A multiplicado por H1 va a ser igual a la presión en C, y la presión en C es esto de acá. Peso específico del fluido en B multiplicado por H2. Entonces, con eso, lo que hacemos ahora es simplemente despejar la presión en A, y la presión en A va a ser igual a la diferencia del peso específico del fluido B multiplicado por H2, menos el peso específico del fluido A multiplicado por H1. ¿No? Entonces, esa es la forma de resolver ejercicios para determinar la presión en manómetros en tubo forma U. Luego tenemos un tercer tipo de equipos, dispositivos, que son los manómetros diferenciales. Estos manómetros diferenciales son utilizados para determinar la diferencia de presión entre dos puntos que están en un mismo sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá esta figurita donde tenemos un manómetro diferencial. Ambos extremos del manómetro están cerrados. Tenemos en el lado izquierdo lo que es el fluido 1, acá en el punto B. Desde el punto B hasta el límite con el fluido 2 tenemos una distancia H1. El medio de este manómetro ha sido llenado con un fluido tipo 2. Y la diferencia de alturas desde este límite hasta el punto D es igual a H3. El punto D está a un mismo nivel que el punto C, y el punto C justamente coincide con el límite entre el fluido número 3 y el fluido número 2. Y la diferencia de alturas desde el punto A hasta el punto C es igual a H2, es decir, esta distancia de acá es igual a H2. Entonces, los manómetros diferenciales nos sirven para hallar la diferencia de presiones, y generalmente son utilizados cuando podemos pensar de que existe, por ejemplo, fuga de agua en un sistema. Entonces, para confirmar eso se puede hacer, ¿no?, lo que es la diferencia de presiones entre dos puntos. Entonces, en este enunciado lo que nos está pidiendo es de que calculemos la diferencia de presión entre el punto B y el punto A, es decir, PB menos PA.
Para el punto D, podemos empezar con el punto D. Podemos decir que la presión en el punto D es igual a una presión inicial, que es la presión que está ejerciendo el punto B. Todo esto de acá está ejerciendo una presión hacia allá, que es la presión del punto B, más el peso específico del fluido 1 multiplicado por su columna. Es decir, en este punto D lo que está pasando es de que va a estar bajo influencia de la presión del fluido número 2, toda esta parte, y la presión que está ejerciendo el fluido número 1. Y eso se calcula de esta forma. La presión que está ejerciendo el fluido número 1 es esto de acá. El peso específico del fluido número 1 multiplicado por su columna. Y su columna de fluido es igual a H1. Más el peso específico del fluido 2 multiplicado por su columna, que es H3, ¿no? Entonces, esa es la presión para el punto D. Para el punto C, que es este de acá, se puede hacer un análisis similar. Tenemos una presión inicial, que es la presión que está ejerciendo este globito, que es el punto A, P en A, más el peso, más la presión que está ejerciendo toda esta columnita sobre el punto D, que es esta de acá. Y eso se la calcula mediante el producto del peso específico del fluido 3 multiplicado por su columna, que es H2. Entonces, el punto D y el punto C están a un mismo nivel, están conectados por un mismo fluido, entonces, por lo tanto, puedo decir que la presión en el punto D es igual a la presión en el punto C. Entonces, igualamos lo que son estas dos ecuaciones. En el lado derecho tenemos lo que es la presión en el punto D, que es toda esta expresión, que es la presión en el punto B más el peso específico del fluido número 1 por su columna, que es H1, más el peso específico del fluido 2 multiplicado por su columna, que es H3. Esto es igual a la presión en C, y la presión en C es esto de acá. La presión en A más el peso específico del tercer fluido multiplicado por H2. Entonces, esta ecuación se la vuelve a organizar, y de esa organización lo que vamos a obtener es justamente la diferencia entre el punto B y el punto A. Es decir, la presión en el punto B menos la presión en el punto A va a ser igual al peso específico del tercer fluido por H2 menos el peso específico del primer fluido por H1 menos el peso específico de lo que es el peso específico del segundo fluido multiplicado por su columna, que es H3. Entonces, de esto ya obtenemos el resultado final. Y pongo este grafiquito para que puedan entender de dónde o qué representan estos lóbulos, estos globos. Simplemente representan que hay algo más allá de este punto que está ejerciendo una presión. Entonces, imagínense, por ejemplo, que tenemos un sistema de agua potable, y en este sistema de agua potable está bajo presión a lo largo de todos estos dos puntos, ¿no? Entonces, en este punto A tenemos la presión del punto A y tenemos acá en el punto B la presión del punto B. Y puede ocurrir que por acá haya una fuga, se esté fugando agua. Entonces, si nosotros entramos al gabinete y hacemos los cálculos, podemos determinar la diferencia de presiones en el punto A y en el punto B. Y si esa diferencia de presiones es diferente a lo que estamos midiendo con el manómetro diferencial, entonces con eso verificamos de que sí existe una fuga, ¿no? Entonces, más o menos, para que no se confundan, toda esta parte de acá es como si hubiera acá un globito y acá otro globito, ¿no? Entonces, esos globitos significa que hay una presión externa que se está ejerciendo en ese punto. Entonces, esa es una forma o una utilidad que se puede dar a los manómetros diferenciales, es para poder determinar si es que existe fugas en sistemas de agua potable o alcantarillado, etcétera, ¿no? Que están bajo presión. ¿Tienen dudas o preguntas sobre lo que es la teoría de los manómetros? Todo claro, Inge. Ya. Entonces, haremos unos ejercicios y unos ejemplos. Y con eso yo creo que vamos a acabar la clase del día de hoy antes de pasar a lo que es determinación de fuerzas sobre superficies sumergidas. Tenemos este ejemplo, nos dice que determinemos la presión en el punto A. Ya desde entrada el enunciado nos dice que despreciemos la presión atmosférica. Nos dice que la densidad del mercurio es ρ, donde ρ equivale a 13.5 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces tenemos este manómetro en forma de U, donde en el lado derecho ha sido llenado con agua y el lado izquierdo con mercurio. El lado izquierdo está abierto a la atmósfera. Tenemos algunos niveles
de referencia. Por ejemplo, el límite superior del mercurio es el punto D, y la diferencia de distancias entre el punto D y el punto A es igual a 0.5, ¿no? Entonces, este de acá es el nivel del punto A, que coincide con esta línea de acá, y la distancia entre D y el punto A es igual a 0.5. La distancia que existe entre el nivel del punto A y lo que es el límite entre el agua y el mercurio es igual a 0.4 metros, y el punto C está localizado al mismo nivel que el punto B. Entonces hay que calcular lo que es la presión en el punto A. Antes de hacer el cálculo, vamos a hacer la transformación de unidades, porque las unidades de la densidad del mercurio están expresadas en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces lo que hacemos es transformarlo a kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, 13.5 gramos sobre centímetro cúbico transformamos. Sé que 100 centímetros equivale a un metro. Estos centímetros están elevados al cubo, entonces toda esta relación también lo elevamos al cubo, de tal forma que se simplifique estas unidades. Luego sé que 1000 gramos equivale a un kilogramo, entonces podemos simplificar también gramo con gramo, y de ahí obtenemos de que la densidad del mercurio es igual a 13.500 kilogramos sobre metro cúbico. Sé que la presión en el punto B se la puede calcular de esta forma. Es igual a una presión inicial, que es la presión que está ejerciendo el punto A, más la presión que está ejerciendo esta columna de agua que está situado sobre el punto B. Y esa presión de esa columna se la calcula mediante la ecuación general, que es el peso específico del fluido, en este caso agua, multiplicado por su columna que está por encima del punto. Y esa columna es simplemente la distancia o la diferencia de niveles entre el punto A y B, que lo vamos a llamar H sub AB. La presión del punto B va a ser igual a la presión en A, más el peso específico del agua, que es 9.810, multiplicado por la distancia de A a B, que es 0.4, ¿no? Que es esta de acá, es esta distancia. Y de ahí obtenemos de que la presión en el punto B es igual a la presión en A, más 3.924 pascales. Podemos hacer el mismo análisis sobre el punto C. La presión en el punto C va a ser igual a la presión en el punto D. Esta presión en el punto D está en contacto con la presión atmosférica, es decir, va a ser P sub 0, más la presión que está ejerciendo toda esta columna de fluido que está por encima del punto C. Y esa presión va a ser igual al peso específico del fluido, en este caso es mercurio, multiplicado por la distancia de C a D. Entonces, la presión en el punto D finalmente va a ser igual a 0 porque estamos en contacto con la atmósfera, es decir, la presión inicial va a ser igual a 0, más el peso específico del mercurio. Peso específico es igual a densidad por gravedad. La densidad es 13.500, aquí hay un 0 de más, que le hemos calculado acá, multiplicado por la gravedad, que es 9.81, multiplicado por la distancia del punto C al punto D, y esa distancia es igual a 0.5, que es esta, hasta acá, más 0.4, es toda esta distancia de aquí hasta acá, es decir, 0.9, 0.5 más 0.4 me da 0.9. Y de ahí obtenemos de que la presión en el punto C es igual a 119.191.5 pascales. Sé que el punto B está al mismo nivel que el punto C y están conectados por el mismo fluido, por mercurio. Entonces, al estar al mismo nivel y al estar conectados por el mismo fluido, podemos decir que la presión en el punto B es igual a la presión en el punto C. Entonces, igualamos. En el lado izquierdo tenemos la presión en B, que es esta de acá. Presión en A más 3.924 pascales va a ser igual a la presión en C, y la presión en C es esto de acá que hemos calculado, 119.191.5 pascales. Entonces tenemos una ecuación, una incógnita, y de ahí despejamos que la presión en A es igual a 115.267.5 pascales. ¿Preguntas? ¿Me podría explicar de nuevo sobre la presión en C, por favor? Claro que sí. Ya. Entonces, la presión en el punto C, en este puntito, es igual a la presión inicial más lo que es el peso específico del fluido que está por encima del punto C. El peso específico de ese fluido es la del mercurio, multiplicado
por la columna de fluido que está por encima del punto C. Y esa columna es todo esto de acá, todo eso que hemos pintado. Y esa columna tiene un valor igual a 0.5 más 0.4, ¿no? Es esta distancia de aquí hasta acá, multiplicado por HCD, ¿no? Y como hemos dicho de que a partir de ahora siempre vamos a asumir que la presión atmosférica es despreciable. Es un valor pequeño comparado con los valores que obtenemos de las presiones finales, ¿no? Entonces, esa presión inicial va a ser igual a 0. Esto está en contacto con la atmósfera, ¿no? Pueden ver de que este tubo en el lado izquierdo está abierto, entonces está en contacto con la atmósfera, entonces P sub 0 es igual a 0, ¿no? Entonces, este PD, en este caso, quizás era mejor llamarlo P sub 0, es igual a 0, multiplicado por el peso específico del mercurio. Y el peso específico tiene una ecuación que es igual al producto de la densidad multiplicado por la gravedad. La densidad es esta de acá, la densidad del mercurio, 13.500. Me anoto aquí 13.500, les he dicho que aquí he typeado un 0 de más, 13.500, esto de acá, multiplicado por la gravedad, que es 9.81, multiplicado por esa distancia h, que es la distancia entre el punto C al punto D, que es 0.5, esto de acá, más 0.4, me da un valor de 0.9. Entonces, si metemos estos valores a la calculadora, nos va a dar que la presión en el punto C es igual a 119.191.5 pascales. ¿Ha quedado un poco más claro? Sí, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más que desee preguntar? Ingeniero, disculpe, ¿será que puede volver a la anterior diapositiva, por favor? ¿Ya? Ya está bien, ingeniero. Es que pensé que se estaba utilizando acá igual la presión de la atmósfera. No, está cerrado. En este caso, ambos extremos están cerrados, ¿no? Por eso lo dejamos como la presión en B, acá, y como la presión en A, ¿no? Está cerrado. Sí, y digamos, ingeniero, si el enunciado no nos dice que despreciemos la presión de la atmósfera. Lo desprecian, o sea, va a ser así, automáticamente a partir de ahora lo vamos a despreciar, salvo se indique lo contrario, salvo que te digan la presión atmosférica es igual a tantos, ahí sí vas a tomarla en cuenta. Pero si no dice nada, a partir de ahora igual a 0. ¿Ya? Oh, ya, está bien, ingeniero, gracias. Ya, no es nada. Entonces haremos estos 3 ejercicios y con eso finalizamos la clase del día de hoy. ¿Qué más hay? Haremos 2 nomás. Entonces, porque creo que aquí está, ya. Nos piden, en este caso tenemos un manómetro diferencial y nos dice que hallemos las diferencias de presiones entre el punto M y el punto N. Nos está dando que la densidad relativa del mercurio es igual a S sub Hg, donde S sub Hg es igual a 13.6. También nos dan la densidad relativa del aceite, que es igual a 0.8. Entonces podemos ver acá en esta figurita que este manómetro diferencial tiene esta forma, ha sido llenado con 2 fluidos en los extremos. En color beige tenemos lo que es aceite y también aquí en la parte del medio. Y en las partes inferiores lo que ha pasado es que ha sido llenado con mercurio. Hay algunas distancias que nos están dando como datos. Nos dice que la diferencia de niveles o distancias entre el punto M y el punto C es igual a H1, donde H1 es igual a 0.2 metros. Luego la diferencia de distancias entre el punto C a lo que es el punto A, este de acá, es igual a H2, donde H2 es igual a 0.16 metros. Luego tenemos acá un nivel de referencia que es el punto E, y la distancia entre el punto E y el punto C, esto de acá es igual a H3, y H3 es igual a 0.12 metros. Y finalmente, entre el nivel del punto E al punto N, acá, hay una distancia H4, y H4 es igual a 0.15 metros. Entonces, hay que hallar la diferencia de presiones entre el punto M y el punto N. Entonces, lo que hacemos es, paso por paso, es escoger puntos, niveles, donde nosotros podamos determinar la presión.
Entonces, en este caso empezamos acá con el lado izquierdo, estamos tomando de referencia el punto A, y la presión en el punto A va a ser igual a una presión inicial, en este caso es la presión que está ejerciendo el punto M, que es esta de acá, más la presión que está ejerciendo el fluido por encima del punto A, que es toda esta columna de fluido, que es, en este caso el fluido es aceite, ¿no? Entonces, para calcular esa presión de toda esta columna, lo que hacemos es utilizar la ecuación general que nos dice que es igual al peso específico del fluido, en este caso peso específico del aceite, multiplicado por su columna del fluido que está por encima del punto A. En este caso la columna es igual a H2 más H1, ¿no? Que es esto de acá. Reemplazamos los valores. Voy a borrar esta línea roja de acá. Entonces, la presión del punto A va a ser igual a esa presión inicial, que es la del punto M, P sub M, más el peso específico del aceite. Acuérdense que la gravedad específica es igual a esto de acá, peso específico de la sustancia dividido entre el peso específico del agua, ¿no? Entonces, si de acá nosotros despejamos gamma sub S es igual al producto de esta gravedad específica multiplicada por H sub 2. Entonces, acá tenemos eso. El peso específico del aceite va a ser igual al peso específico del agua multiplicado por su densidad relativa. En este caso es 0.8, ¿no? Entonces, todo esto de acá nos está dando el peso específico del aceite. Multiplicado por H1 más H2. H1 es igual a 0.2, anoto. H2 es igual a 0.16, lo anoto. De ahí obtenemos que la presión en el punto A es igual a 2.825.28 pascales más la presión en el punto M. Podemos calcular también lo que es la presión en el punto B, que es esto de acá. La presión en el punto B es igual a la presión que está ejerciendo el punto C, toda esta parte de acá, más la columna de fluido que está por encima del punto B. En este caso, la columna va a ser igual a H2, esta distancia de acá. ¿No? Entonces, tenemos la presión en el punto C, porque hasta acá estamos ejerciendo una presión hacia abajo, y ahora tenemos que calcular la presión de esta columnita, que es el peso específico del mercurio, multiplicado por la altura de esa columna, que es H2. Entonces, la presión en el punto B es igual a la presión en el punto C, más el peso específico del mercurio, que es igual a 9.810, multiplicado por su gravedad específica, que es igual a 13.6, ¿no? Entonces, todo esto de acá nos está dando el peso específico del mercurio. Multiplicado por H2, donde H2 es igual a 0.16. De ahí obtenemos que la presión en el punto B es igual a 21.346.56 más la presión en el punto C. Me puedo pasar a lo que es el punto E. La presión en el punto E va a ser igual a la presión en el punto D, esta de acá, C y D están a la misma altura, más el peso específico del aceite, porque por acá arriba tenemos aceite, es decir, por arriba del punto E tenemos aceite, multiplicado por esa columna que está por encima, que es igual a H3. Entonces, la presión en el punto E va a ser igual a la presión en D, más el peso específico del aceite, que es 9.810, multiplicado por 0.8, multiplicado por su columna, que es 0.12. Entonces, la presión en el punto E es igual a presión en D, más 941.76. Ahora, el punto C y el punto D están a un mismo nivel, están conectados por el mismo fluido, que es aceite. Entonces, puedo decir que la presión en el punto C es igual a la presión en el punto D. Por lo tanto, si esto ingreso acá, no simplemente voy a reemplazar C por D acá, y lo que voy a tener es de que la presión en E va a ser igual a la presión en D, pero la presión en D es igual a la presión en C. Anoto la presión en C, más 941.76. Me paso al otro lado, al brazo derecho del manómetro diferencial, y trabajo con el punto C, con el punto F. Entonces, la presión en el punto F es igual a una presión inicial, que es la presión que está ejerciendo toda esta parte de acá, que es P sub N, más el peso específico del fluido que está por encima del punto F, en este caso es mercurio, multiplicado por la columna
del fluido que está por encima del punto F. Y esa columnita tiene una altura igual a H4. Entonces, de ahí desarrollo esta parte. P sub F es igual a P sub N más el peso específico del mercurio, que es 9.810, multiplicado por su gravedad específica, que es 13.6, multiplicado por su columna, que es H4, donde H4 equivale a 0.15 metros. Entonces, de ahí obtenemos que la presión en F es igual a 20.012.4 pascales más P sub N. Para P sub E, el punto E y el punto F nuevamente están a una misma altura, a una misma elevación, están conectados por el mismo fluido, por mercurio, entonces puedo decir que la presión en el punto E es igual a la presión en el punto F. Entonces la presión en el punto E es esta de acá, 941.76 más la presión en C, y la presión en F es esta de acá, 20.012.4 P sub N. Entonces, de acá despejamos P sub C, y P sub C es igual a 19.070.64 más la presión en N. Ahora, esta presión en C se la puede reemplazar acá, en esta ecuación, ¿no? Entonces, podemos decir que la presión en B es igual a todo este valor de 21.346.56 más la presión en C, y la presión en C es todo esto de acá, que es igual a 19.070.64 más P sub N, y de ahí P sub B es igual a 40.417.2 más P sub N. Y finalmente, el punto A está a una misma elevación, a una misma altura que el punto B, están conectados por el mismo fluido, entonces puedo decir que la presión en A es igual a la presión en B, y la presión en A es esto de acá, 2.825.28 más P sub N. Y la presión en B es esta de acá, 40.417.2 más P sub N. Entonces, de ahí podemos despejar lo que es la relación, la diferencia de presiones entre el punto M y el punto N es igual a 37.591.92 pascales. Entonces, de esa forma también se trabaja con lo que son los manómetros diferenciales. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Sí. Todo claro. Sí, o sea, a veces puede ser un poquito moroso porque hay que encontrar puntos, niveles que tengan la misma elevación o puntos donde tengamos realmente datos de sus columnas, ¿no? De fluido. Entonces hay que buscar esos puntitos y de esa forma se van resolviendo los ejercicios. Entonces haremos esto y con eso concluimos, creo, la clase del día de hoy. Nuevamente tenemos este manómetro diferencial. Nos piden que hallemos la diferencia de presiones entre el punto B y el punto A, ¿no? Entonces, este manómetro diferencial ha sido llenado con dos fluidos. En la parte superior tenemos la gasolina, que tiene una gravedad específica igual a 0.8. La diferencia de niveles o de alturas entre el punto B y lo que es el límite superior del agua en el lado derecho es igual a H1. Toda esta distancia, donde H1 es igual a 40 pulgadas. Y la diferencia de niveles entre los límites de la gasolina con el agua del lado derecho con el lado izquierdo es igual a H2, donde H2 equivale a 10 pulgadas. Entonces, lo mismo que el anterior ejercicio, vamos buscando puntos donde tengamos datos. En este caso podemos empezar con el lado izquierdo y empezar a calcular cuál es la presión en este punto D. Entonces, la presión en el punto D va a ser igual a una presión inicial, que es la presión que está ejerciendo todo este punto A, es la presión en A, más la presión que está ejerciendo el fluido que está por encima del punto D. Y en este caso, el fluido es la gasolina. Entonces, nos anotamos el peso específico de la gasolina, más su altura de la columna de la gasolina, que es igual a H1 más H2. Y la presión en el punto E, esta de acá, va a ser igual a la presión que está ejerciendo el punto B
esta de acá, más las presiones de los fluidos que está por encima del punto E. En este caso tenemos un fluido que es agua y luego tenemos otro fluido que es gasolina, todas estas dos porciones, ¿no? Entonces, primeramente calculamos la presión que está ejerciendo esta columna de gasolina, que es igual al peso específico de la gasolina, multiplicado por su columna, por su altura, que es H1, ¿no? Entonces, toda esta columnita de aquí hasta acá es igual a H1, más la presión que está ejerciendo la columna de agua por encima del punto E. Esa presión es igual al peso específico del fluido multiplicado por su altura de esa columna, que es esta de acá, que es H2. Entonces, el punto D está conectado por el mismo fluido. El punto D y el punto E están conectados por el mismo fluido y D y E están a una misma altura. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la presión en D es igual a la presión en E, donde la presión en D es igual a esto de acá, que va a ser igual a la presión en B más el peso específico de la gasolina, más multiplicado por su columna, más el peso específico del agua multiplicado por su columna, más la presión del lado derecho, o de la presión en el punto, perdón, hace rato he dicho presión en D, era presión en E. Eso lo igualamos con la presión en D, donde la presión en D es esto de acá, es la presión en A, más el peso específico de la gasolina multiplicado por H1 más H2. Okay, esto de acá. Entonces, como el ejercicio simplemente nos está pidiendo la diferencia de presiones en el punto B y el punto A, lo que hacemos es ahora organizar esta ecuación en función de esta diferencia. Entonces, lo que tenemos es que la presión en el punto B menos la presión en el punto A va a ser igual al peso específico de la gasolina multiplicado por H1 más H2 menos el peso específico de la gasolina multiplicado por H1 menos el peso específico del agua multiplicado por H2, ¿no? Entonces, simplemente esta ecuación viene de la ecuación de arriba que ha sido reorganizada. Entonces, vamos reemplazando los valores. Acá tenemos lo que es el peso específico de la gasolina. El peso específico de la gasolina es igual a su gravedad específica, S, multiplicado por el peso específico del agua. Entonces, toda esta parte de acá nos está dando el peso específico de la gasolina. Multiplicado por H1 más H2. H1 es igual a 40 pulgadas y H2 es igual a 10 pulgadas. Entonces, acá tenemos 10 más 40, son 50 pulgadas, y eso lo vamos a multiplicar por 0.0254 para hacer la transformación a unidades métricas. Estamos transformando pulgadas a metros. Menos, nuevamente, el peso específico de la gasolina, que es esto de acá, 0.8 por 9.810, multiplicado por H1, donde H1 es igual a 40 pulgadas. Estas 40 pulgadas la transformamos a metros, por eso multiplicamos por 0.0254, menos el peso específico del agua, que es 9.810, multiplicado por H2, donde H2 es igual a 10 pulgadas, y estas 10 pulgadas nuevamente transformamos a metros. Finalmente, lo que tenemos es este resultado, que la presión en el punto B menos la presión en el punto A es igual al negativo de 498.35 pascales. Eso significa que la presión en el punto A es mayor a la presión en el punto B y por eso estamos obteniendo un valor negativo. ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? Sí. Ok. Entonces, acá les estoy dando ejercicios que es parte de la práctica número 1. Generalmente, los estudiantes tienen problemas, sobre todo con este ejercicio. Les adelanto de que es relativamente sencillo. Este ejercicio lo que nos está dando es una especie de un manómetro diferencial que tiene tubos con diferentes diámetros. En la parte superior tenemos estos tubitos que son más gruesos. Acuérdense que si estamos hablando de tubos, estamos hablando de cilindros, ¿no?
de cilindros. Entonces, los cilindros en la parte superior de este manómetro tienen diámetros más grandes y nos está dando justamente una relación que el diámetro de los tubos pequeños, diámetros más pequeñitos, que son los inferiores, es igual a 1/10, es decir, es la 10ª parte de los diámetros de estos tubos gruesos. Nos está dando un datito, luego nos está dando de que tenemos la gravedad específica del aceite, tenemos alturas, solamente como dato H1, a veces los alumnos dicen, pero no nos estás dando H2 ni H3. Y luego también tenemos lo que es el peso específico de este fluido, que es, bueno, por aquí dice qué tipo de fluido es, tetracloruro de carbono, es igual a 1.6. Entonces, el único truco en este ejercicio es ver que hay una conservación de volumen. Lo que tienen que hacer es simplemente calcular el volumen de la parte superior de los tubos y compararlos con los volúmenes de los tubos inferiores. Entonces, en ese caso, acuérdense que el volumen de un cilindro es igual al área de su sección transversal. El área es el área de una circunferencia. Tenemos datos de los diámetros multiplicado por una altura h. Entonces, van a tener volúmenes en la parte superior y volúmenes en la parte inferior con diferentes diámetros. Entonces, ahí van a obtener una ecuación. Luego van a tener otra ecuación, que es la que se obtiene a partir de los manómetros, que también va a estar en función de alturas. Y con esas dos ecuaciones lo que van a hacer es despejar las alturas, ¿no? Parece ahorita medio chino, pero al momento que ustedes lo vayan resolviendo y leyendo, seguramente van a poder entender lo que les estoy explicando. Pero si tienen dudas, traten de resolver ustedes y me mandan un WhatsApp preguntando si es que está bien el procedimiento, cómo se va o cómo se puede resolver, ¿ya? Entonces, no tengan vergüenza o miedo en escribirme y mandarme un mensajito al WhatsApp, ¿no? Luego hay estos dos ejercicios. Hay a veces en el primer parcial o en el final ejercicios que son muy parecidos a este tercer caso, ¿no? Entonces, también les recomiendo que presten atención a este tercer ejercicio de la práctica. Y bueno, mañana vamos a empezar con lo que son fuerzas sobre superficies sumergidas, entonces por eso prefiero acabar acá y mañana empezar de cajón con todo esto. No sé si tengan alguna duda o pregunta antes de acabar la clase. ¿Vamos a subir la práctica al Classroom? Sí, como les he mencionado hace un par de clases, faltando unos días al primer parcial, voy a crear en el Classroom una tarea que se va a llamar Práctica 1. Entonces ahí tienen que subir sus prácticas y es obligatorio subir la práctica para habilitarse al primer parcial. Va a haber una segunda práctica para el segundo parcial y también es obligatorio. Solo aquellos que suban en el Classroom tienen derecho a dar lo que es el primer parcial y segundo parcial. Y voy a subir faltando unos días al primer parcial. Inge, una pregunta. ¿Es necesario copiar el enunciado de los ejercicios para la práctica? No es necesario, pero cuando uno copia el enunciado, o sea, va leyendo y va entendiendo mejor lo que se está pidiendo en el ejercicio. O sea, no es obligatorio. Pero obviamente, o sea, incluso para mí, para revisar, a veces es mejor tener el enunciado para saber qué ejercicio están haciendo, ¿no? Entonces, les aconsejo que sí, por favor, copien el enunciado. No les va a demorar mucho, es 1 minuto, 2 minutos. Sí, está bien, Inge, gracias. Bueno, entonces lo dejamos acá, muchachos, y nos vemos mañana a las 3:45. Que descansen, hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge, gracias. Bien, Inge. Chao.